Bienvenidos a todos en esta segunda sesión de Marketing para Startup 2. El martes tuvimos una gran sesión, ¿cierto?, con Tania, así es que gracias a todos por estar presentes el día martes y hoy también con nosotros. Gracias por compartirnos en redes sociales. Recuerden que eso a nosotros nos sirve muchísimo para poder ir visibilizando la importancia de este proyecto Corfo, que ha sido ganador de un instrumento nacional. Voy a dar la bienvenida a Tania, que también viene hoy día con un compañero de Fogata, así es que tenemos un invitado, dos invitados hoy día. Así es que, Tania, bienvenida, te voy a dar el pase para que puedas compartir pantalla y empezar tu sesión. Mucho éxito para hoy. Así es que acá vas. Bienvenida, Tania, te dejo a ti. Gracias, Katy. Bienvenidos a todos, a todas, a todes. Voy a compartir pantalla al tiro porque esto es lo que me cuesta a mí. Aquí estoy. Aquí. Voy a rescatar el chat. Oh. Ahí está. Ya. Bueno, chiquillos, vamos a seguir entonces la continuación del módulo anterior. Habíamos quedado ¿cierto? En el contenido, ¿no? En qué es lo que vamos a comunicar, cómo hacer atractivo nuestro contenido. Y para eso he invitado a un cofundador, colaborador e ideador de Fogata, Juan Ignacio Viveros, alias Focus, y por supuesto gran amigo mío, quien va a comenzar esta presentación, pero antes quisiera contestar una duda que quedó ahí como en el tintero y que me hicieron llegar después de la presentación con lo del Golden Circle de Simon Sinek, y era como en relación al porqué de Fogata. Y creo que para este momento es súper pertinente porque nuestro porqué, cuál es la razón de nuestra existencia, del ser de Fogata, es que amamos las artes escénicas y creemos profundamente en el poder transformador del arte y la cultura. Entonces ahí lo dejo con esa frase para que ustedes puedan reflexionar sobre su porqué, y le doy el pase a mi compañero y muy querido amigo, Focus. Hola chiques, ojalá que estén súper bien. Estoy con una señal no tan ideal, así que si me quedo pegado, riámonos y ahí haremos lo posible por retomar lo más rápido y efectivamente posible. Les cuento un poco, colgándome un poco de lo que decía la Tania recién. Yo soy diseñador gráfico y actor. Estudié las dos carreras al hilo. De hecho, mientras me titulaba de diseño, estaba entrando a mi primer año en la escuela de teatro. Fue muy intenso. Y sobre lo que ella dijo ahora, en esa cita que es como nuestro gran leitmotiv fogatero, puedo decir que llegué a donde estamos hoy en día solo por un tema vocacional. O sea, amor a la pega profundo. De hecho, el como título de mi proyecto de título de diseño fue: yo estudié diseño para trabajar en teatro. ¿Cachai? O sea, ya estaba bien alineado desde bien temprano. Saliendo del colegio ya tenía más o menos claro lo que quería desarrollarme. Y fue así, bueno, terminé después la escuela de teatro, fueron 9 años de universidad súper intensos, y nos conocimos con la Tania trabajando en un teatro. Era la primera vez que yo trabajaba para el área de comunicaciones de un teatro. Antes lo había hecho, pero en una fundación cultural que estaba bajo el alero de una municipalidad. Entonces, por primera vez me encontré con un lugar en donde las comunicaciones estaban enfocadas en promover y difundir teatro. Y eso fue súper iluminador en un sentido, porque trabajando con la Tania también nos dimos cuenta de que, chuta, podemos direccionar nuestras herramientas a lo que queramos, y así fue como formamos Fogata con nuestra tercera amiga, la Gabriela, que ella ve gestión,
y nos enfocamos claramente en trabajar con compañías, directores, directoras, dramaturgues, lo que sea, en los que creyéramos profundamente, en donde viéramos que su trabajo nos resonaba. Entonces ahí nos enfocamos en eso y empezamos a armar, empezamos a tocar puertas y llegamos a trabajar con gente muy querida y muy admirada por nosotros. Así que eso para introducirlos un poco y de alguna manera dejarles súper en claro que con tus herramientas, primero uno puede hacer lo que quiera o enfocarlas al lugar en donde uno más quiera o donde más le haga sentido. Y dos, trabajar en cultura requiere de una cuota súper, hiper importante de vocación y de amor a la pega, porque como no están siempre las condiciones ideales para trabajar, requiere mucho sacrificio. Les voy a hablar un poco de los procesos de diseño que yo manejo. Cuando fui encontrando un poco esta dirección hacia donde yo quería llevar mis herramientas, me di cuenta de que en el teatro en general, o las artes escénicas, hay mucha selección que ya viene trabajada desde antes. ¿A qué me refiero con esto? Los directores y directoras hacen un trabajo de, no sé cómo llamarlo, curatoría, selección, decisión, súper importante, que es finalmente la composición de lo que pasa arriba del escenario. Lo mismo las personas que escriben, y para qué decir los diseñadores escénicos. O sea, ya hay un trabajo ahí de selección súper, súper fuerte. Entonces, lo que yo trato de hacer a la hora de difundir artes escénicas es destacar eso. Entonces, trato de ser muy fiel a lo que está pasando en escena para que la gente primero reconozca que lo que va a ver y lo que va a disfrutar es teatro. Y en un segundo lugar, entender como la magia del oficio y la riqueza que trae consigo este trabajo. Tengo varios ejemplos para mostrarles de lo que hemos hecho. Acá al lado izquierdo de la diapositiva que está mostrando la Tania, hay un extracto de lo que es nuestro sitio web. ¿Ya? Cómo empezamos como a articular esta idea, este es el sitio web nuestro de Fogata. Entonces, cómo empezamos a articular este contenido que ya llevábamos trabajando hace un tiempo y cómo usamos para cómo seleccionamos para ir mostrando las distintas actividades. En Fogata tuvimos que también partir diseñando un logotipo, empezar a identificarnos con elementos visuales que nos hicieran sentido y que hablaran un poco de nuestro trabajo. Y como éramos 3 personas, se me ocurrió llegar a esta síntesis de troncos juntos como la base de una fogata y que a la vez formaban esta F media girada, ¿viste? Entonces, empezar a aplicar un logotipo que nos definiera es súper complicado. De hecho, a mí personalmente lo que más me cuesta es diseñar logotipos porque requiere de un poder de síntesis muy, 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 muy grande. Y yo tiendo a ser muy pictórico a la hora de diseñar. Me gusta mucho trabajar con imágenes fuertes. Por eso en Fogata también trabajamos con un fotógrafo. El trabajo de imagen tiene que ser, en base a mi criterio, súper, súper pregnante. Y bueno, ahí empezamos a hacer, ahí en el sitio web pueden darse cuenta un poco de lo que ya hemos trabajado hasta el día de hoy. Y es bien diverso dentro de, pero todo eso tiene una explicación y ahí quiero empezar a profundizar a través de estos ejemplos. Así que, Tania, si pasamos a la siguiente, por fin. Ya. Este es diseño aplicado a una institución. En todo este afán por empezar a desarrollarnos como grupo, empezamos a tocar literalmente puertas y llegamos al Teatro de la Memoria, que justo en ese momento estaba atravesando esta resurrección del espacio porque había estado cerrado durante mucho tiempo y estaba funcionando bajo el alero de una universidad, de la Escuela de Teatro de cierta universidad. Entonces, justo coincidimos y fue como, oye, ellos están volviendo a partir, nosotros estamos partiendo,
el Teatro de la Memoria no tenía un área de comunicaciones, entonces fue como, oh, vamos a ofrecerles lo que tenemos, a ver si de repente prenden. Y en ese momento, esta reinvención de la memoria estaba siendo como acompañada por otras compañías de teatro, lo que se hizo aún más atractivo e interesante. Y les encantó nuestra propuesta, así que fue muy hermoso y creyeron en nuestro trabajo, algo que es esencial porque nosotros trabajamos desde la base de la confianza. Entonces, nos agrupamos, nos juntamos, dijimos, démosle. Y ahí había que hacer algo súper interesante, porque la memoria ya había trabajado una identidad. De hecho, para ciertas obras que tuvieron antes, como el periodo anterior, habían trabajado con una diseñadora que yo admiro profundamente, que es la Carola Sánchez, y ella fue la que les diseñó el logotipo, hizo algunas, ¿cómo se llama?, algunos trabajos de gráficas para ciertas obras. Entonces ya, de alguna manera, como que habían empezado a armarse desde ese lugar, desde el lugar visual, de la identidad visual. Y lo que hicimos nosotros fue agarrar eso y buscar cómo potenciarlo. Como les dije antes, yo suelo trabajar muy fiel a los montajes, y el trabajo de fotografía para mí en artes escénicas es esencial. Entonces, sobre todo porque, como pueden ver en los ejemplos de la izquierda, siempre son imágenes de la puesta en escena. Ojalá trabajar también con elementos de la escenografía, lo que se pueda ir dando ahí en el escenario, y no crear una capa de dificultad mayor, que tiene que ver con como cuando hay, no sé, por ejemplo, trabajos de ilustración que yo siento no se relacionan muy bien con lo que está pasando en escena. Eso es un criterio mío, chiques, o sea, no es mi manera de ver las cosas. Hay otros diseñadores que trabajan de otra manera y es súper respetable también. Lo que pasa es que a mí me encanta lo que yo veo en escena, y eso es lo que busco de alguna manera elevar o destacar a través de la gráfica. Si finalmente el trabajo de diseño gráfico es una invitación al mundo exterior para que vayan y se adentren en el teatro y disfruten de una puesta en escena. Para lo que hicimos para el trabajo, bueno, siguiendo con lo de la memoria, lo que hice yo también fue un poco ordenar y seleccionar los elementos gráficos con los que íbamos a trabajar para difundir las actividades que estaban pasando ahí. Entonces hice un trabajo de selección de tipografía, finalmente para mostrar que todas las obras que pasaban por la memoria estaban siendo contenidas por el espacio de la memoria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que me estoy enfocando más en la identidad del contenedor, que es la memoria, más allá que de cada obra en particular. Por eso, si se dan cuenta, todas las tipografías de los distintos, este era un diseño de backlight, que son esos carteles que se ponían afuera, todos tienen la misma tipografía, pero trabajada de distinta manera, ¿ya? Pero es siempre la misma tipografía y la misma manera de poner las fichas artísticas que van abajo, y las fechas de funciones, y los días de funciones, horarios, etcétera, cómo se ponen los logos en la diagramación de la gráfica. Los logos siempre el de Fogata y, ¿cuál era el otro? Fogata y Hospicio iban a la derecha abajo, el de la memoria más grande al centro, y a la izquierda, por una cosa de normativa, el logo del ministerio, ¿ya? La imagen que está a la derecha en esta diapositiva es el área de la memoria, o sea, perdón, fue el sitio web de la memoria que armamos ahora último, en la última etapa del año 2020, que logramos tenerlo listo. Súper importante para nosotros que la memoria contara con un sitio web, porque finalmente toda la información, el contenido, actividades y otras cosas quedaba ahí guardadito para que cualquier persona pudiera meterse, no solo a comprar un ticket para una función en particular, sino que para encontrarse con un archivo o trabajos de formación, que para la memoria es súper importante mostrar. Entonces, tratar de ser lo más ajustado a las inquietudes que tenga este espacio en particular. ¿Ya? Sigamos con la otra, amiga. Este fue un trabajo súper lindo. Trabajamos también con el Teatro La María, que estaba haciendo residencia en ese momento en la memoria, para celebrar los 20 años de la compañía. Entonces, ¿qué hicimos? En este caso, lo mismo que trabajé antes con el espacio de la memoria,
como es una es casi una gráfica o un trabajo institucional. Había que celebrar los 20 años de la compañía. Más allá de destacar cada una de las obras, era como que todo este viaje por su repertorio teatral, artístico, estuviera alojado en esta idea de la celebración de los 20 años. Para eso, lo que hicimos fue trabajar, bueno, esto lo hicimos con otro diseñador que trabajaba hace mucho tiempo con ellos, con otro diseñador gráfico. Se armó esta suerte de logo que tiene el logo de la compañía arriba y abajo los 20 años. Entonces ahí entre los dos como que fundimos nuestras manos para armar esta suerte de stamp. Y al igual que en la memoria, se hizo un trabajo de selección de una tipografía que se usaba de distintas maneras para hablar de cada obra en particular. ¿Ya? Entonces el trabajo fotográfico era súper importante. Esto es les voy a aprovechar de pasar el dato, que es algo súper, hiper importante. Creo que es muy, muy necesario que cualquier trabajo escénico que pretenda tener temporadas y circular tenga un registro fotográfico bueno. Bueno en el sentido de que busquen lucirse a través de la fotografía. Es la manera más fiel de mostrar lo que está pasando en escena y es la mejor manera que tiene de ver la gente que los va a seleccionar en algún espacio o que los va a llevar a algún festival, de creer que es realmente un trabajo interesante, que va a tener cosas que vale la pena ver. Entonces, ojalá nunca se olviden del trabajo de un fotógrafo o fotógrafa y de un diseñador o diseñadora que les ayude como a ordenar todo esto y entregarlo ordenado, claro, legible, etc. Esto fue, bueno, el trabajo de la memoria fue lindo porque también abarcamos muchas obras de teatro, fue muy diverso, entonces, si uno lo ve así como en modo general, se ven varias cositas distintas, varios colores, pero está todo de alguna manera agarrado a esta idea de la celebración de los 20 años. Ya, sigamos con la otra. Ya. Este para mí es un ejemplo muy bueno de cómo funciona un proceso de diseño desde el principio hasta el día del estreno de un trabajo escénico. Este fue con teatro, ¿cómo se llama? Teatro Sin Dominio, porque no es compañía limitada, no, es compañía limitada, perdón, compañía limitada. Que lo que pasa es que estos cabros tienen como dos compañías con las que trabajan simultáneamente, pero esta sí, es la compañía limitada que tiene una particularidad que es muy interesante, que trabajan con dirección colectiva. Son muy democráticos dentro de su participación en la compañía. Entre todos se dirigen, hacen las pegas, se reparten las pegas. Es una cosa bien horizontal, súper interesante. Entonces, ese dato para mí es súper importante como diseñador a la hora de trabajar en una gráfica para ellos. Este trabajo se ganó un fondo, entonces eso les permitió también ir desarrollando su investigación muy organizadamente. Y como yo les dije antes, para mí trabajar con los elementos que participan de la escena es lo esencial. Entonces, en Fogata también consideramos súper relevante meternos también en el proceso antes de comunicar. Creo que llegar como a la última patita antes del estreno a comunicar un trabajo es súper poco provechoso. Entonces nosotros tratamos de ir a ensayo en distintas etapas del proceso y después también ir a pasadas generales, ahí aprovechamos de hacer las fotos para prensa, no sé. Y mi trabajo de gráfica, yo creo que con 2 meses de anticipación antes del estreno, ojalá, ya es lo ideal, es súper difícil, pero para mí es lo ideal, es muy bueno porque así yo también aprovecho de hacer una pequeña investigación sobre lo que quiero trabajar gráficamente. Fuimos a un ensayo y los elementos que ya tenían ellos era ese plástico que se puede ver en la foto de la derecha, que era una instalación con un plástico muy grande, que se usaba de distintas maneras. Entonces, de repente colgaba, de repente
una actriz con un sistema de tensores hacía que el plástico como que se levantara del suelo, de repente corría aire por dentro y se inflaba como armando una suerte de cápsula. Era súper interesante el uso que tenía este plástico dentro de la puesta en escena. Y yo dije, esto tiene que estar en la gráfica, de alguna manera. La obra hablaba sobre un detenido desaparecido en época de democracia. Entonces también trabajé esta suerte de foto fotocopiada, que es muy usual dentro de las manifestaciones donde aparecen las personas que buscan a sus detenidos desaparecidos. Entonces los tratamientos que yo usé de la fotografía en la gráfica quería un poco que se relacionara con eso, y a la vez un juego con el plástico que tenía un rol súper protagónico en la escena. Y ahí llegué a esas fotos intervenidas. Todo esto se hizo de manera súper análoga. Sacamos unos retratos con el fotógrafo de la obra, con Ricardo General. Después yo estas fotos las imprimí en blanco y negro, les hice un tajo así con un tip top, y entre medio pasé una bolsa plástica transparente que tenía yo en mi casa y empecé a componer. Y después a esa composición que resultaba yo le sacaba otra foto para que quedara digitalizado, y empecé a armar esta gráfica con retratos de todo el elenco jugando con este plástico de alguna manera. Y eso también, vuelvo para atrás, respondía a esta idea como jerárquica de esta compañía muy colectiva, donde no hay roles tan protagónicos en relación a otros, sino que es como un poco el espíritu que yo traté de dejar ahí plasmado. Para mí, bueno, y todo lo hice con mucha anticipación. El hecho de tener tiempo para trabajar en esto me permitió buscar un resultado que para mí fuera súper interesante y lucirlo de alguna manera. Así que así con José Desierto. Humane. Este fue otro de los trabajos que llegaron a nosotros cuando estábamos formándonos como agrupación en Fogata. Este no llegó con esa anticipación que es la que yo busco a la hora de enfrentarme a un trabajo. Fue un trabajo que nos pidieron ayuda justo casi 2 semanas antes del estreno. Fue muy, muy rápido. Y lo que sí fue muy bueno en esta oportunidad es que ya habían trabajado su vestuario y maquillaje con anticipación. Entonces ese ya era un ítem que lo tenían resuelto. Y yo dije, esto está muy bueno. Nos conseguimos una locación donde sacar las fotos, y como ya estaba resuelto ese tema de los personajes, al tiro llamamos a nuestro fotógrafo estrella, Daniel Corvillón, que trabaja con nosotros en Fogata, y dijimos, luzcamos estos personajes, trabajemos mucho los primeros planos, el Dani ahí se encargó de iluminar bacán, y bueno, tiene un ojo y una técnica increíble. Entonces lo que hizo Daniel fue finalmente lucir a estos personajes a través de fotografía, con mucho humor, muy histriónico, irreverente, ¿cachai? Tiene como esta cosa media editorial, muy divertida. Y yo lo que hice básicamente después de que tuve este gran material fotográfico fue componer sutilmente con un título y la información lo más breve posible a la derecha. Él hizo una lección de tipografía y paleta de colores como para enmarcar la fotografía, pero siempre pensando que la fotografía es el foco de este trabajo para difundir hacia afuera. Que la gente sepa, los que no tengan idea de qué es esta obra, sepan que van a ver unos personajes que ya de alguna manera te están hablando súper realmente del tono de la obra, ¿cachai? Ya como para nosotros lo mejor a la hora de difundirla y con tan poquita anticipación. Así que Humane fue también un trabajo que llevamos ahí en el corazón. Y estos son casos en donde por alguna u otra razón no hay nada escénico que me permita trabajar para armar las gráficas. Es súper... No es lo ideal, pero muchas veces también responde a inquietudes directas de la compañía. Hay muchas veces que hay directores que me dicen, oye, quiero hacer la gráfica de esta obra y quiero que en el afiche aparezca o nosotros, por ejemplo, las fotos con fondo rojo de abajo son de Trío Teatro Banda. Ellos
por lo general, difunden su trabajo con ilustraciones. Han pasado por distintos ilustradores que le han armado las gráficas, entonces también era como un requisito de ellos como compañía, como seguir un poco esa línea. Entonces, aquí ya entramos como en otra capa, que es súper interesante. No es la que yo suelo trabajar porque, como les dije antes, busco resaltar bien las características o las riquezas de la puesta en escena, pero de repente te lo piden, requisito de la compañía, o muchas veces no hay nada desarrollado escénicamente con lo que podáis trabajar, entonces ahí también es bueno recurrir a este tipo de recursos. La primera, la de arriba a la izquierda, fue de la obra El Portal, que era una obra familiar de danza, y ese fue requisito, sí, de la directora, trabajar con una ilustración. Ella ya tenía más o menos una idea, tenía seleccionado, bueno, los animales que querían que fuera parte de esta ilustración, porque eran también los animales que participaban del montaje. Y ahí también, pues, bueno, lo que se hace en los procesos de diseño, más que nada, es elegir una técnica de ilustración, para ir mostrándole a la directora, en este caso, que ella fuera probando, y después seleccionar una paleta de colores y una elección tipográfica. La tipografía son las letras con las que uno trabaja, por si acaso uno tiene duda ahí. La letra que yo uso para el título, o para las fichas artísticas, o para la información más técnica, días de funciones, fechas, etc. La de la derecha es de la compañía Teatro La Comuna. Este fue un estreno que fue dado, tuvieron mucha suerte, con los fondos de emergencia de este 2020, y ellos sí también tenían la idea de trabajar con un collage. Y aquí, bueno, fundimos varias técnicas. Mi marido hace collage, entonces me fui asesorando mucho con él, y llegamos a este resultado. Esta obra estaba basada en la Casa Bernarda Alba. Entonces, trabajé muy también en base al estilo de la compañía, que ya he hecho varios montajes más, entonces de alguna manera pude sacar una idea. Y lo único que le agregué a este trabajo gráfico fue, sí, hacer un GIF, unas pequeñas animaciones. Y en Tragicomedia Adelante, que es la obra de abajo, que es esta de Trío Teatro Banda, eso fue muy lindo el proceso, porque ellos me dieron libertad total, como muéstranos cuál es tu mano, cómo ilustráis, cómo dibujáis, cómo trabajáis. Ellos habían visto pocos trabajos míos antes, entonces de alguna manera se tiraron a la piscina, me dijeron propon con libertad, y estas ilustraciones las hice en base a elementos que ya existían, por ejemplo, un retablo de madera, una cocina a leña, ¿qué más? Un pedazo de pared de un galpón antiguo. Y de ahí fui como componiendo y armando estos personajes, que son los tres personajes principales de la obra, que son Almagro. Tengo tantas ideas en la casa que no me acuerdo bien cuáles eran los personajes. Bueno, da lo mismo, pero son de la historia de Chile, que son las típicas temáticas que trabaja Trío Teatro Banda. Eso sería, creo, ¿o no? ¿No tengo más trabajo que mostrarle? Sí, estamos bien, amigos. Súper. Muchas ¿Cómo gracias. estamos en la hora? Tenemos mucho de qué hablar después, así que podemos dejar cualquier comentario para las preguntas, porque el Focus nos va a acompañar hasta el final. Así que Sí. Espero que les haya servido de inspiración para escoger sus criterios y para entender sobre todo el gran valor que tiene el diseño a la hora de comunicar. Muchas gracias, Focus. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a seguir entonces. No sé, Focus, perdón, si quieres decir algo más. No sé si te quité la inspiración. No. ¿Algo más? Sí, solo cerrar un poco este pequeño paréntesis para hacerles crear conciencia de la importancia que es trabajar las comunicaciones en sus proyectos artísticos. Finalmente, esto tiene que haber por sí solo. A la hora de postular a un festival o a un espacio para tener temporada, lo que van a leer los programadores va a ser un dossier, o les va a llegar un mail con un link a un sitio web, por ejemplo.
no va a ser más que eso. Entonces la primera carta de presentación es súper, hiper importante, y vivimos en un mundo en que la imagen tiene un poder súper fuerte. Ya lo hemos visto ahora, sobre todo con las redes sociales. Entonces, trabajen eso, no se olviden de, no lo digo como, dennos pegas a los diseñadores gráficos, no, me refiero a que hay que cuidar. Me ha tocado ver un montón, porque como soy actor también, me ha tocado ver mucho trabajo escénico que es maravilloso, y que por no contar con las herramientas de difusión se pierden. Entonces tienen 1, 2 temporadas, y después todos esos meses de ensayo y trabajo se van un poco por el desagüe, ¿cachai? Y se pierde la oportunidad de circular y de ser vistos por más personas. Entonces, no se olviden de ese valor, es súper importante. A nosotros como Fogata nos ha jugado súper a favor de alguna manera, porque era algo que hacía mucha falta en el medio. Entonces, eso por un lado bacán, pero por otro lado no, pues, hay que ponerse las pilas y ponernos a la altura. Las cosas que ya son más convencionales en otros sectores económicos trabajan con comunicaciones desde siempre, ¿cachai? Logran estar instalados y por lo general logran tener como todos los datos a la hora de tener, no sé, pues de comunicarse con otros espacios o agentes culturales, o no culturales, con agentes económicos o medios de comunicación. Esa es gente que ya tiene terreno ganado. En la cultura no está tan ganado. De hecho, es bien débil, y es de ver nuestro potencial. Eso. Gracias, Focu. Bueno, aquí la gente te agradece, dice muy claro, muy inspirador. Gracias por mostrar los ejemplos, aprendí mucho viéndole. Felicitaciones por tu trabajo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Por tu trabajo, siempre te lo digo. Bueno, seguimos entonces ya con la parte más dura. ¿Cómo voy a comunicar todo esto que ha hablado, por ejemplo, recién Juan Ignacio? Estábamos hablando, ¿cierto?, de nuestro plan de comunicación en la clase pasada, y una vez que ya resolvimos nuestro por qué, nuestro qué y nuestro a quién, vamos hacia el cómo. Entonces, por supuesto, organizar todos estos contenidos y calendarizarse, hacer la carta Gantt que les comentaba también, para ver cuáles van a ser nuestros soportes, en qué momento tenemos que empezar a adaptarlos y empezar a difundir en redes, difundir nuestros soportes gráficos impresos, que tienen que ser con más anticipación, y de esta manera poder adaptarlos a los distintos canales de comunicación y definir las estrategias de promoción y difusión. Recordar siempre, yo soy muy majadera con esto, la claridad en la comunicación y la coherencia en todos sus canales y soportes. Por ejemplo, ya hemos visto, ¿no?, cuáles son los formatos cuadrados, los formatos más rectangulares, que ahí el Focus también es súper majadero con eso. A la hora de cómo comunicar y a través de qué canales, es súper importante ir generando bases de datos, lo vamos a ir conversando también. Y también preguntarse, ¿cómo el público objetivo, nuestro público objetivo, busca la información? Entonces tenemos que considerar en esta estrategia el posicionamiento de los buscadores, el SEO, que es el Search Engineering Optimization, que yo no lo voy a alcanzar a hablar, pero para que lo tengan en cuenta es como cómo posicionar nuestro sitio web en los buscadores de Google, y lo mismo con las redes sociales. Entonces, vamos a los canales de comunicación. Son muchos los canales de comunicación. Aquí yo voy a ver como los esenciales a la hora de pensar en las artes escénicas. Primero, bueno, los medios de comunicación, prensa escrita, radio, televisión y los medios digitales, que lo vamos a conversar ahora mismo. Los sitios web, blogs, foros de discusión. Muchas veces la gente nos pregunta si es necesario tener un sitio web si tenemos las redes sociales, y mi respuesta generalmente es que sí, porque tienen distintas funciones, distinto público, y como les decía el Foco, en el sitio web contiene todo nuestro contenido. Las redes sociales, por supuesto, todas las más conocidas, aquí Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, por nombrar algunas, plataformas audiovisuales, YouTube, Vimeo, el emailing, que para muchos es como cuando nos toca ser el receptor de estos mails que ya los mandamos a spam, tal vez no los abrimos, pero hay mucha gente que sí los abre, y dependiendo sobre todo de tu título, de cómo vas a enganchar al usuario a la hora de enviarles este correo, ahí está la clave para que realmente te abran y te pinchen.
De hecho, las plataformas de emailing como MailChimp, por ejemplo, son bien útiles porque es gratis hasta los 2000, hasta la base de datos de 2000 personas, entonces tú puedes enviar gratuitamente, no tiene ningún costo, y hagan la prueba de usarlos porque también viene con varias estadísticas y te dice cuánta gente lo vio, cuánta gente la abrió, y ya con que la haya abierto un 5%, incluso un 1%, ya tenemos un público objetivo que podemos captar. Bueno, el teléfono, hasta el día de hoy todos seguimos recibiendo las llamadas de spam, ¿cierto? Los SMS todavía existen, todavía se mandan, y los WhatsApp. Aquí nosotros recomendamos mucho utilizar el WhatsApp, porque ahí tenemos probablemente parte de nuestro público objetivo, pero muy importante, tenemos a nuestro público fidelizado, semi-fidelizado, nuestros amigos, la gente que nos conoce, nuestra familia. Entonces es súper importante utilizar el WhatsApp como canal de comunicación para enviarles un hermoso afiche, una hermosa foto, siempre con un contenido que sientan que se lo estamos mandando con la intención, recordando nuestro porqué también, y inspirarlo para que envíen, reenvíen a sus amigos y vayan a vernos, vayan a comprarnos. Los podcasts que cada vez se están utilizando más. Bueno, los soportes impresos siempre hay que tenerlos en cuenta. El año pasado prácticamente ni existieron, pero siempre hay que considerar desde los backlights, el afiche, ¿cómo se llama este famoso que...? Bueno, las pancartas enormes, ¿cierto? Los colgantes, ya me voy a acordar del el típico que llevamos para todos lados y ponemos afuera de las Los funciones. pendones. Los pendones, los famosos pendones. Tengo mucha experiencia con los pendones, gracias amigos, menos mal que está aquí. Y bueno, por último y no menos importante, el boca a boca. Aquí Philip Kotler, padre del marketing moderno, de quien puedes leer muchos textos de marketing, nos dice: la mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos. Si le gustó, definitivamente lo va a recomendar. Y por supuesto no olvidar lo que les dije antes, que hay que adaptar el contenido para cada una de estas plataformas, tener en cuenta al usuario y su comportamiento. Los sitios web acuden a los sitios web para algunas cosas, al mail para otra cosa, a los soportes impresos para otra cosa, redes sociales, otra cosa. Claro, como dice Mauricio, el boca a boca es lo que más convoca. Exactamente, es real, es así. Bueno, pasamos ahora a las estrategias de promoción y difusión, siempre teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado antes, ¿cierto? Nuestros canales, el contenido, el porqué, nuestro público objetivo. Y quiero hablar un poco de los medios de comunicación, la gestión de prensa exclusivamente, que preguntaba en la clase pasada si era importante tener un comunicado de prensa. ¿Es importante? Y mi respuesta a ojos cerrados es que sí. No solo porque para mí termina siendo como esta carta madre que hablábamos, donde vamos a ordenar y tener claro todos nuestros contenidos, nuestras ideas fuerza, sino porque los medios de comunicación siguen siendo muy importantes. Yo sé que las redes sociales se están tomando gran parte de los canales, pero los medios de comunicación, nosotros seguimos informándonos a través de medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen redes sociales donde publican esta información, y nosotros cuando nos informamos nos metemos a Instagram y seguimos al mostrador, al desconcierto, y vemos una noticia. Ese es el medio de comunicación el que está generando ese contenido. Entonces sí, la respuesta es sí, es muy importante. Entonces, les voy a hablar cortito porque si hago una clase de esto ya nos extenderíamos demasiado, pero hay que redactar este comunicado de prensa. A grandes rasgos, ¿qué es lo que tiene este comunicado de prensa? Un título, ¿cierto? Hay que pensar en un título donde vamos a destacar el atractivo o la gran novedad, ¿cierto? O la temática, ¿qué es lo que es para nosotros lo más atractivo? Y también ser concreto, tampoco hagamos un título de 5 líneas. Conciso, preciso, qué es lo más atractivo de esta obra, qué es lo que no se pueden perder. Después la bajada, donde tienen que estar las 5 W, que es el quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Agregar una imagen, la que les guste, la que mejor hable de la obra. Luego viene el cuerpo,
¿cierto? Donde vamos, ojalá que no se extiendan más allá de 5 o 6 párrafos, por eso yo llamo siempre a la síntesis y a la claridad. En 5 o 6 párrafos deberíamos decir de qué se trata la obra, un poco de la trayectoria, qué es lo que se va a encontrar el público, una cuña, que alguien, ojalá en términos jerárquicos, las personas que más conozcan, ya sea el director, el dramaturgo, cuente un poco de qué se va a tratar o del por qué la gente no se puede perder esta obra. Por supuesto, añadir la ficha artística y las coordenadas. Volver a repetirlas. ¿Dónde? ¿Cómo se pueden comprar? ¿Qué días? Y al final, si pueden poner algún contacto, bueno, no de prensa, pero un contacto para que los periodistas puedan llamar o puedan gestionar alguna entrevista. Aquí, como decía, el focus, súper importante, tener fotos en buena calidad para ofrecerle a la prensa. La prensa no publica afiches ni fotos en mala calidad en general. Entonces, es importante tener ese enganche visual. Fotos en buena calidad, atractivas, y ojalá siempre considerar tener un tráiler o un teaser, porque ya sabemos, y lo vamos a ver bien, los videos son lejos del contenido más consumido en Internet. Entonces, finalmente, este comunicado de prensa tiene que tener un componente de comunicabilidad, ¿cierto? Que sea legible y que le llegue a alguien, visibilidad, intentar de que llegue a la mayor cantidad de personas, y persuasión. Persuasión en el buen sentido, de querer convencer al otro de que nos tiene que venir a ver, de que nos tiene que venir a visitar, de que nos tiene que comprar, de una buena manera, desde la sinceridad, lo que hablábamos también en la clase pasada. Después, ¿a qué medios? ¿Cierto? Yo sé que nadie tiene una base de datos, o sea, sobre todo cuando estamos emprendiendo, como ¿a quién le voy a decir? Como, ¿cómo voy a contactar a un medio de comunicación? No conozco a nadie. Bueno, eso se va construyendo, siempre se empieza desde cero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pensamos primero en nuestro público objetivo, y por dónde se informa este público objetivo, ¿no? Aunque las primeras ideas que te caigan y empiezan, o incluso googlear medios que tengan relación con tanto, ya sea desde la prensa escrita, la televisión, la radio y las páginas web, y desde ahí empezar a contactar. Hola, mira, ofrezco, hoy puedo contactar, llamar por teléfono a los canales, llamar por teléfono a la mayoría de los medios web, tienen contactos, tienen mail, manden mails, eso hay que hacer. El primer trabajo siempre de sondeo es exhaustivo, pero hay que hacérselo, y desde ahí vamos trabajando en nuestra base de datos, que con el tiempo se va agrandando y engordando. Si tenemos la suerte, o sea, si podemos, a nosotros los periodistas hablamos mucho como de la exclusiva, como poder enganchar a alguien, algún periodista diciéndole, sabéis que tú vas a ser el primero en tener esta noticia, esta es una exclusiva, nadie va a saber esto antes de que tú lo des a conocer, y eso muchas veces es un enganche para los medios. Ojalá que sea como de importancia nacional, o por último con muchas visitas. Y después de esa exclusiva empezamos a enviar a los medios especializados, que es sobre todo en nuestro tema, de nuestro público objetivo, pero también a los generales. Yo soy muy partidaria yo sé que hemos hablado harto del público objetivo, pero yo también soy partidaria de a todos los que puedan también. Nunca está de más, no sabemos qué parte de nuestro público objetivo engancha por otro lado, o qué nuevo público podemos generar. Y luego de que empezamos a enviar nuestro comunicado de prensa, tenemos que volver a conversar con la gente con la que hablamos al principio, para que le dijimos, hoy te voy a mandar una información. Bueno, la llamamos, hola, recibiste esta información, tengo al director disponible para hacer una entrevista, al periodista, o sea, al actor, al dramaturgo, o a la creadora del taller, al director del festival o de la institución, y insistir. Así como ustedes ven a los periodistas que en la televisión son bien majaderos y insisten, seamos iguales con ellos, con nosotros. Yo soy periodista, ya les conté. Y bueno, muy ligado a esto, las relaciones públicas. Tenemos esta base de datos que vamos construyendo, entonces vamos creando relaciones con estos periodistas del medio, y sobre todo con los críticos.
tenemos que ir sabiendo quiénes son los críticos de teatro, son poquito, cada vez menos, ya lo sabemos, pero existen y hay que contactarlos para que nos vayan a ver, para que ellos hablen de nosotros. Por lo mismo, enviarles invitación, enviarles la muestra de lo que estamos haciendo, del taller, si estamos haciendo máscaras, podemos mandarle a los periodistas cómo se están viendo estas máscaras, cómo las pueden usar, hacerlos parte de la experiencia. Y bueno, no solamente alianzas con los medios de comunicación periodistas, sino también con otras instituciones que tengan público objetivo similar, ya sean organismos, empresas, otros colectivos para armar redes, media partners. Aquí podemos hablar con, por ejemplo, otros medios de comunicación que hablen de teatro, que se especialicen en danza, que tengan sus podcasts. Se pueden hacer algún tipo de alianza más allá de solamente la difusión. Y bueno, sobre todo muy importante, influencers. Si tenemos algún amigo que tenga hartos seguidores, algún conocido de alguien de la familia o conocido de conocido que es más rostro, tiene mayor visibilidad, hablemosle de nuestro proyecto, pidámosle que nos comparta. Ese es otro tipo de boca a boca. Usémoslo y vamos construyendo esta base de datos de influencers, de otras instituciones que nos podrían programar, que nos podrían difundir. Y bueno, aquí les traigo unos ejemplos de los que hemos trabajado. Voy a pasar muy sucintamente para que entiendan este ejemplo de la izquierda, solo para que tomemos el ejemplo del título, el título y la bajada. Aquí la novedad, teatro hecho en regiones se toma la capital. Son varias obras que van a venir al teatro, de la memoria en este caso. Entonces, al periodista le parece interesante eso, ¿no? Como el teatro que viene de regiones viene hacia Santiago y no al revés. Y en la bajada, súper precisa, dice, Teatro en la Memoria acogerá el ciclo Mirada Nacional con compañías de Valparaíso, Concepción y La Serena, con funciones a partir del 1 de octubre. Ahí respondiendo las 5 Ws que les comentaba al principio. Y después aquí al lado puse destaqué esta nota que hicimos con el Mercurio Valparaíso, con una gira que hizo Terco Teatro, para preguntarle a ustedes también, y respondiendo a la pregunta de la vez pasada que decían, ¿es importante tener el comunicado de prensa? ¿Mandárselo a los medios? Aquí esta obra de teatro familiar, que muchas veces nos cuesta tanto difundir, tiene una noticia página completa en el diario. Ahí se los dejo a ustedes realmente a su impresión el impacto que puede tener una nota página completa con esas 2 fotos grandes y donde relata la noticia, toda la gira que van a tener los chicos de Terco Teatro, una compañía muy, muy querida por nosotros y con la que trabajamos codo a codo también. Aquí FanFest, un festival de teatro familiar, espero que muchos lo conozcan, también muy querido por nosotros. Puso el ejemplo de la edición 2018, solo para demostrar cómo un mismo contenido tiene varias aristas de las que le podemos sacar punta al lápiz. Por ejemplo, a un medio le ofrecimos esta que ven aquí, 5 apuestas que ofrece el Festival de Teatro Familiar, que sale publicado en el Arte y Letras. Por otro lado, este medio de acá podemos habla del festival en general, ¿cierto? De una manera muy linda, y lo titula El viejo arte de contar historias. Aquí arriba hay una nota de CNN, y para destacar también que hay varias maneras en que nosotros podemos darnos a conocer antes de mandar este comunicado de prensa. Por ejemplo, podemos hacer un lanzamiento, en el caso del FanFest, podemos hacer un preestreno, podemos hacer un conversatorio de antes para mostrarle a la gente lo que vamos a hacer y que nos den a conocer también. Después otro ejemplo también, tomando lo que hablaba el focus de José Desierto, aquí por un lado tenemos la temática en la nota de arriba, yo no sé si ven mi mouse. En la nota de arriba, un diario rescata la temática de la obra, el público objetivo. Nosotros también tratamos mucho de llegar a la gente que se relaciona con los problemas de salud mental. Aquí abajo hay una entrevista al dramaturgo y uno de los directores. Y aquí a la derecha abajo tenemos una crítica. Nosotros invitamos a la crítica de Weekend en este caso, y ella le fascinó la obra, la conmovió profundamente, y publicó esta
crítica bien profunda y que también tomó una página completa, y quiero hacerles entender el impacto que causa eso, y lo importante que es hablar con los periodistas, con los críticos, con los influencers, para que ellos nos den a conocer a nosotros. Y por último, la compañía La Mona Ilustre, otra compañía muy querida. Ellos cuando estrenaron Mochadic el año pasado, aquí más que nada quiero rescatar la trayectoria. Quiero darles ejemplo de cómo una compañía con trayectoria es premiada, no sé si la palabra es premiada, pero los medios de comunicación también lo valoran, ¿cierto? Aquí arriba, la revista Weekend hace una publicación a 2 páginas de su trayectoria. La Mona Ilustre se gradúa con honores. Entonces ahí nosotros invitamos a la periodista a ver la obra, a que sea parte del estreno, del preestreno, y ella se maravilla con esta obra al verla y logra decir, ¿sabes qué? Esta se merece que hablemos sobre la obra. Y abajo, bueno, también otro crítico de teatro la fue a ver, y claro, le encantó, Mochadic, creatividad en su máxima expresión. Entonces después nosotros vamos usando esos titulares para poder difundir, entonces en redes sociales o a nuestro amigo en nuestro sitio web. Esta es la crítica que nos hacen, como vengan a verla. No pueden perderse un montaje que es creatividad en su máxima expresión. Bueno, eso con la prensa. Ya estamos quedando un poquito apretados de tiempo, así que no sé cómo hacer para pasar estos flash, que es la parte que yo sé que muchos esperan también. Vamos a hablar del social media o los medios sociales. Bueno, las redes sociales están dentro de los social media, pero social media son redes sociales y más. Son las redes sociales, las plataformas audiovisuales, los sitios web, los geolocalizadores, pero vamos a hablar de ambas dos. Entonces, aquí un poco hablo de las ventajas del social media, que también las vaticinamos la clase pasada: mayor visibilidad y alcance de la empresa marca, ampliar el market share, que es tanto la participación en el mercado como la información que tenemos del mercado, ¿cierto? El mensaje personalizado, interacción directa, la comunicación ya es diaria con nuestros seguidores, la mayor posibilidad de segmentar el público, sobre todo el momento de hacer las promociones, que lo vamos a ver. La posibilidad de segmentar es algo que antes no teníamos la posibilidad. Mayor conocimiento sobre tus consumidores y seguidores, generación de contactos, publicidad bajo presupuesto, todo esto ya lo habíamos conversado, la posibilidad de vender por el mismo canal. Si bien no podemos comprar directamente con un botón, ya podemos gestionar una compra-venta a través del inbox, didáctico y fácil interfaz. Hay algunos que les parece un poco complejo, pero también rescaté unos ejemplos donde podemos ver que hay que hacerse amigos de las herramientas que nos posibilitan las redes sociales, y cuando lo entendemos nos vamos dando cuenta que la interfaz es un poco más fácil. Bueno, y más, mucho más, no me voy a detener en eso. Ahora les traje aquí algunas estadísticas hechas por We Are Social y Hootsuite, que nos cuentan que, primero, aquí les voy a hablar de las estadísticas de arriba. 4.6 billones de personas en el mundo usan Internet. 4.6 billones, eso es más de la mitad del mundo, ¿cierto? Casi un 60% de la población mundial. 7.3% más que el año anterior. Esto, el gran porqué, pandemia, ¿cierto? Como todos comenzamos a necesitar finalmente el uso del Internet. Después, 4.2 billones, o sea, casi el 90% de los usuarios de Internet usan medios sociales, que con respecto al año pasado también tuvo un crecimiento del 13,2%, o sea, 490 millones de usuarios nuevos. Y por último, el 98,8% de esos usuarios de medios sociales accede a través de dispositivos móviles. ¿Cuánto es el promedio del diario de solo medios sociales, no de Internet? 2.4 horas pasan las personas pegadas en las redes sociales. Ojo que todas estas estadísticas sí hablan de usuarios que pueden representar más de una cuenta, ¿cierto? No, tampoco, de esos 4.6 pueden ser menos.
Eso es para que tengamos una noción del impacto y del alcance que tiene el Internet y el uso de los social media o medios sociales. Entonces ahora vamos a hablar específicamente de las redes sociales. Escogí 3 redes sociales en específico porque si no ya se me iba a desbandar, de hecho 2 en especial, pero voy a comenzar con 3, que son las que más conocemos y usamos por lo menos. Facebook, ¿cierto? La red social más grande y diversa. Vimos en el gráfico anterior, ay, perdón, no lo rescaté, pero aquí pueden ver como las redes sociales, los social media más usados en el mundo. En primer lugar podemos ver a Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, después Instagram, WeChat, TikTok, y más abajo, no sé si les llama la atención, como Twitter ahí en los 350. Entonces, Facebook, les decía, ya lo vimos, la red social más grande y diversa, es clave para el marketing digital, tiene un montón de herramientas que te enseñan a usar el marketing digital también y que te lo explican. 2.700 millones de usuarios en el mundo. Público, el público es, yo sé que para muchos, en verdad, no sé las edades que tenemos, no los puedo ver, pero sobre todo para la generación como más millennial, el Facebook se ha ido como dejando de lado y se está viendo como que los usuarios son desde mayores de 35 hacia arriba, donde ya va hacia los boomers. Pero de todas maneras no dejamos de usarlo para el público millennial. Instagram nace en 2010, pensaba para acceso móvil, rápidamente se tomó el mercado, el foco en lo visual, las imágenes y los videos. 1.200 millones de usuarios en el mundo. Público 24 a 35 años, principalmente los millennials, pero también para más. Y Twitter tuvo un auge en 2009, de ahí en adelante ha ido como en decadencia, igual, o sea, no quiero decir en decadencia, pero hacia abajo. La red de mayor interacción e inmediatez. Ahí prima, sobre todo como esto de pregunta, respuesta, voy, te respondo, comento, es súper rápido. Y Twitter pasa súper rápido. Y ahí prima el debate y sobre todo compartir opiniones. 350 millones de usuarios en el mundo. ¿Se fijan la diferencia ya? Cómo se va alejando de Facebook e Instagram. El público es bien transversal. Yo puse aquí, o sea, entre las investigaciones se dice un poco de 35 años por poner algo, pero ojo que todo esto es donde se concentra el público. No es que el público de menos de 35 años no lo use. Pero aquí siempre se usa sobre todo políticos, periodistas, influencers, instituciones, etc. Ya, aquí esto voy a pasarlo rapidito, solo quise entrar un poco en cómo se ve el Facebook e Instagram para empresas, porque muchas veces nos pasa que llegan a nosotros y dicen, mira, tengo esta cuenta en Facebook, y es como, no sirve que sea tu cuenta, tiene que ser una página. Así como en Instagram no sirve que tengas tu cuenta, tienes que transformarte en empresa. Tienes que darte la opción, primero que nada, en convertirte en empresa para poder llegar a tener todas estas herramientas que les voy a contar. Entonces, el Facebook para empresa se ve así. Yo les muestro del Fogata, pero para ponerles un ejemplo. Aquí te da la opción, ahora existe Business Suite, donde podemos administrar tanto Facebook como Instagram juntos. Entonces, si se van fijando, aquí les da toda la herramienta que ustedes necesitan, tiene las estadísticas que les vamos a ver, las herramientas de publicación. Aquí te dice al tiro, promoción o no publicación, reciban más mensajes, ¿qué es lo que quieres hacer? Entonces, uno de mis grandes consejos es que rellenen la información o la bio de tu negocio. Ahí Facebook te dice, aquí tienes que rellenar. Bueno, el ejemplo no tan bueno de Fogata, nosotros tenemos 10 de 13 pasos completos y de hecho Facebook te dice, configura tu página para que sea todo un éxito. Termina de configurar tu página para que las personas en Facebook sepan que tu empresa es fiable. Es un poco porque mientras más sabe el consumidor de nosotros, más confianza nos tiene y estamos mejor dirigidos. Entonces es importante, rellena esa información. Lo mismo aquí en la página de Instagram, la puse también de ejemplo. Cuando es una cuenta empresa, tú puedes rellenar tu información en la página, qué categoría entras, entonces es más fácil que te puedan buscar así. Y aquí otro tip es que destaca tus palabras claves en el nombre.
para que la gente te pueda buscar en Instagram, es súper importante que en el nombre puedan poner lo que hacen. Las palabras claves para ustedes. Por ejemplo, nuestro nombre de usuario es Fogato Cultura, pero el nombre abajo es Gestión y Comunicación Cultural, para que la gente nos pueda encontrar como gestión, como comunicación con cultura. Después viene, bueno, aquí algunas herramientas de las estadísticas de Facebook. Espero que se hagan amigas, muy amigos de esta estadística, les va a servir muchísimo. Y no es tan, parece mucha información, pero hay que ir leyéndola y haciendo y entendiéndola. Entonces aquí tú puedes, al tiro la administración de Facebook es súper amigable, porque tú puedes ver los anuncios, los me gusta, el alcance, las visitas a la página, los videos, las películas. Aquí tenemos todas las estadísticas, por ejemplo, las acciones en la página, las visitas, bueno, todo lo que les acabo de comentar, y te lo dice por día, por cada 7 días, por un mes, y es súper, súper, súper importante que tengamos en consideración estas estadísticas a la hora de hacer nuestras estrategias de promoción y difusión, para saber cuáles son las cosas que consumen, qué contenido consumen, con qué contenido interactúan más nuestro público objetivo. Aquí un ejemplo de las estadísticas de una publicación de Facebook: las personas alcanzadas, los me gusta, los comentarios, el ejemplo de un video. Ya vamos a ver, y que tengan en cuenta, miren, fíjense qué interesante, media de minutos reproducidos de un video, 10 segundos. 10 segundos. De repente queremos hacer videos de 5 minutos, yo les digo siempre, por algo Instagram te pone el filtro de 1 minuto, porque máximo 1 minuto, la gente a los 10 segundos, a los 15 segundos probablemente ya siguió para abajo. Si es que no lo enganchaste lo suficiente, que bueno, ahí la propuesta creativa es otro tema. Estadísticas de Instagram. Otras estadísticas súper importantes que nos dan Facebook e Instagram son los momentos de más actividad de nuestros seguidores. ¿A qué hora se conectan? ¿A qué hora te ponen like? Eso es súper importante para saber a qué hora publicamos nosotros. Un gran tip que les puedo dar en Instagram, sobre todo, las publicaciones, la mayor cantidad de actividad se produce después de la pega, de 7 a 9. Y el domingo ya, en ese horario, es como ya el boom. Les voy a pasar aquí, destaqué las métricas que me parecen más importantes que ustedes deben de tener en cuenta, o por lo menos manejar, que son las más básicas. El alcance, el número de personas que han visto, solo que han visto la publicación. Impresiones, el número de veces que la publicación o anuncio se ha mostrado en la pantalla. Frecuencia, promedio de veces que cada persona ha visto la publicación o anuncio. Aquí yo les puse la fórmula para sacar la frecuencia. Y, a ver, espera que me están haciendo algunas preguntas. Yo creo que la cosa va por ahí, me imagino. LinkedIn es súper, súper importante, sobre todo para los emprendedores. Yo no voy a hablar de LinkedIn ahora, porque imagínate, ya nos quedan solo 20 minutos, pero está siendo la red social para los emprendedores. Ahora, ¿qué tipo de emprendedores? Yo no veo que en LinkedIn se hable mucho de cultura. Se habla mucho más como de los emprendedores como en el lado más económico. Bueno, temas que tampoco me voy a meter, pero en el mundo del rubro y la cultura siento que LinkedIn aún no está penetrando del todo más fuerte, sobre todo para nuestro público objetivo. Sirve mucho, mucho, mucho para las redes, hacer redes nosotros con otros, pero no sé si tanto para el público objetivo. Bueno, voy a seguir porque si no, interacciones. Esta es clave, las interacciones. Así que ojo, debería haber puesto un ojo gigante acá. Número total de acciones que las personas llevan a cabo en relación con la publicación o anuncio. Eso quiere decir, ¿qué miden las interacciones? Los números de likes, comentarios, compartidos, visualizaciones de una foto, de un video, clics en un enlace. ¿Por qué es tan importante las interacciones? Porque son clave a la hora de medir el engagement. No sé, ¿se acuerdan que lo conversamos en la clase pasada también? ¿Qué es el engagement? El grado de interacción que consigue una cuenta con sus seguidores. El engagement es clave para medir el éxito de una estrategia de marketing en medios sociales.
¿Cómo se mide? De los que vieron la publicación, ¿cuántos interactuaron con ella? Entonces aquí les dejo la fórmula, porque entonces, total de interacciones dividido en el alcance por 100, para sacar el porcentaje. Y ahora, en relación a los seguidores, ¿cuántos interactuaron con esa publicación? Entonces, la fórmula aquí, total de interacciones dividido en cantidad de seguidores por 100. No voy a alcanzar a ver ejemplos, pero la fórmula es súper clara, así que ustedes pueden hacer sus propios ejercicios, van a ver que no les va a llevar gran complejidad. ¿Por qué no voy a dar ejemplos? Porque quiero, sí o sí, hablar del algoritmo en las redes sociales. No sé si alguien ha escuchado hablar del famoso enemigo de las redes sociales, podríamos decirle, el algoritmo, el maldito algoritmo que algunos me llaman. Sí, ¿verdad? Sí. Famoso algoritmo. Lo mismo digo yo, el famoso algoritmo, por eso les pongo esta alarma, alerta. Danos la clave. Uy, si tuviera la clave del algoritmo, ya igual no sirve de nada porque va a cambiar. Siempre cambia el algoritmo, eso es lo peor de todo. Es un enemigo mutable. Entonces, a grandes rasgos, el algoritmo es el conjunto de normas de programación que determina la manera en que se presenta el contenido en una plataforma. Cuánto se muestra, a quién se muestra y cuándo se va a mostrar esa publicación. Entonces, es el que decide todo. Y lo peor de todo es que va cambiando constantemente. Va cambiando constantemente. El que era hoy no es el mismo del año pasado, el de Facebook no es el mismo de Instagram, entonces, francamente, lo detestamos. Y se basa en el engagement. Por eso les digo lo importante que es entender el engagement, que está relacionado directamente con las interacciones. Ahora se lo voy a explicar mejor. ¿Qué prioriza el algoritmo? Aquí le voy a dar unas claves. ¿Qué prioriza? El que manda es la interacción. Por eso les destaco el engagement. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor interacción, más vas a aparecer. Si te pasa, no sé si les pasa que realmente se meten y ven una noticia al tiro y que tiene como 3.000 millones de likes, muchos compartidos. El algoritmo te va tirando esas noticias primero porque tienen muchas interacciones. Después, lo otro que prioriza el algoritmo es el contenido. Por un lado, claro, según los intereses del usuario, prioriza el contenido similar a los que el usuario frecuenta e interactúa regularmente. No sé si ya se han dado cuenta que generalmente abren su red social y les muestra los amigos generalmente, porque son la gente con la que más interactuamos, o las marcas que vemos harto. Es porque el algoritmo ya sabe cuál es tu comportamiento y qué es lo que tú vas interactuando regularmente. Aquí solo por hablarles de Facebook, les pongo que Facebook prioriza videos cargados desde Facebook, no compartidos, no desde un sitio web, sino cargarlo ahí mismo. Hay que darse el tiempo de cargar el video desde Facebook, luego las imágenes y finalmente post de texto. El tiempo. Yo sé que antes, tiempo atrás, el algoritmo era súper cronológico. Tú te metías y veías todo según un orden cronológico, según se iban publicando. Ahora, esa no es la prioridad, pero aún así prioriza publicaciones frescas, que tiene directa relación con este último punto, que son cuentas activas. No dejen de publicar, manténganse activos. Publiquen, ¿qué van a publicar? También se los voy a decir más adelante, si es que alcanzamos. ¿Cómo ganarle el algoritmo? Aquí yo unos tips para ganarle el algoritmo, espero que les sirvan. Porque se puede. Entonces, primero, foco en tus seguidores. Escribe pensando en ellos y genera interés. Motiva a la participación. Eso es súper clave y eso creo que también lo han escuchado en módulos anteriores, esto de llamar a la acción. Que te respondan, pregúntales cosas para que te respondan, para que te den like, pídeles la opinión de las cosas, pero abre el debate, genera esa interacción para poder también aumentar el engagement. Aquí les digo, busca engagement y no solo seguidores. Hay, ojo, calidad versus cantidad. Muchas veces queremos tener miles de... Siempre me preguntan, Tania, ¿cómo lo hacemos para aumentar nuestros seguidores y llegar a ser miles de millones? Hagamos estrategia para aumentar seguidores. Pero la verdad es que no solo es importante tener muchos seguidores, sino la calidad de ese seguidor. ¿A qué me refiero? Que sea un seguidor
que nos mire, que nos escuche, que participe, que sea un seguidor que está interesado en la marca, ¿cierto? O sea, es mucho más valioso a la hora de plantear una campaña de marketing que en una publicación tener más interacciones que muchos seguidores, porque eso va a aumentar tu engagement. Investígalo y actualízate. Lo que les decía, el algoritmo cambia constantemente y funciona distinto para cada social media del terror. Ser un agente activo y constante. Ya lo hablamos también. Encontrar el mejor momento para publicar. Por eso las estadísticas de Facebook e Instagram y de todas las redes sociales nos sirven mucho porque vamos encontrando el momento para publicar cuando nuestro público objetivo está ahí. Eso también hay que utilizar la intuición. ¿Cuándo nosotros usamos las redes? ¿Qué público objetivo somos nosotros, por ejemplo? Y, por supuesto, famosos, el uso de los hashtags, que son las palabras clave o las etiquetas, para poder posicionarse en el buscador. Me preguntaban también ¿cuántos hashtags hay que usar? ¿Qué hashtags hay que usar? La verdad es que la cantidad, eso lo vamos delimitando nosotros, pero ¿cuáles son los hashtags más importantes? Primero, los que tienen relación con tu cuenta. Ponerle un hashtag siempre a tu nombre para que se convierta en una búsqueda en sí misma, a tu bajada, ¿cierto? La idea fuerza, y sobre todo, ¿de qué se trata? ¿En qué se enmarca? ¿En teatro, en danza, en cultura, en el medio ambiente, los temas? Busquen, ahí pueden volver ahí a su público objetivo y en esas etiquetas llevarlos a las hashtags. ¿Por qué es tan importante? Además de que te relaciona con hashtags, con contenido similar, a la hora de que te busquen en los buscadores, ven por ejemplo que en Instagram se puede buscar con hashtag, al momento de esa búsqueda, al tiro van a llegar a ti. Bueno, no al tiro, en verdad hay mucha gente que puede hablar del mismo hashtag, entonces ahí entramos a la competencia. Rescaté este gráfico de comportamiento del usuario que cómo comienza a seguirnos y cómo deja de seguirnos, solo así a grandes rasgos. ¿Cómo los consumidores encuentran nuevas cuentas para seguir y darle like? Porque se los sugiere el feed o usa el buscador en sí mismo, esto es algoritmo, porque te recomienda un familiar, el 39% ya son marcas que admiran o siguen de antes, menciones de los influencers, ¿cierto? Lo que hablamos. Bueno, el boca a boca, los hashtags. ¿Y por qué los consumidores dejan de seguir a las marcas? Ojo con esto. Esto, bueno, ese material lo van a tener, perdón que no profundicemos, pero para poder seguir. Mala calidad del producto soporte, mal servicio al cliente, clave. Contenido irrelevante, excesos de avisos publicitarios de la marca, eso, bueno, es otro tema. Preocupaciones sobre la privacidad, prensa de índole negativa, bueno, ya eso ya no nos compete tanto después. Exceso de posteos, ojo con eso. Una cosa es estar activos y otra cosa es el exceso de posteos. Vean el equilibrio entre eso. Aquí tengo la fuente igual por si quieren entrar y enterarse más de esa información. Ya, esto me interesa mucho que lo conversemos. Bueno, pero más que conversar, decidí cómo hacer una página de tips. ¿Cómo y qué contenidos mostrar? Esta es como una majamama de tips. Y primero, compartirlo con esta frase que dice, la diferencia esencial entre la emoción... Ojo con los micrófonos ahí que se abren, por favor. La diferencia esencial entre la emoción y la razón es que la emoción nos lleva a la acción, mientras que la razón nos lleva a elaborar conclusiones. Donald Kane, neurólogo. ¿A qué quiero llevarlos con esto? Apelen a la emocionalidad. La emocionalidad es lo que va a llevar a sus usuarios a la acción. Después viene el proceso de razonamiento y conclusiones, pero hay cosas que son mucho de guata, y esa va a ser la primera sensación que nos va a llevar a una acción. Entonces, empecemos por ahí, por la emocionalidad, usemos el humor, a mí me gusta mucho usar el humor, las buenas noticias, qué le pasa a la gente emotivamente con lo que les vamos mostrando.
Después, empatía, muy relacionado con la emocionalidad. Conecten con sus seguidores, busquen cómo, sobre todo nosotros que trabajamos con el arte, es mucho más fácil conectar con los seguidores. Entonces ahí vuelvan a su porqué, ¿cierto? Utilicen un lenguaje cercano, sobre todo al interactuar. No sea como, hola, bueno, no quiero entrar en eso, pero traten de no ser tan formales. En realidad, este rubro no nos caracterizamos por esa formalidad, así que estaría bien. Después, contar historias, narratividad. Yo he sido más adelante con esto. Vamos contándole a la gente de a poco. Usemos esta estructura dramática de comenzar a presentarnos un poco, no tirar toda la carne a la parrilla. Generen suspenso en esto de ir contando de a poco, ¿cierto? Vamos a ir presentando después un día, este es el estreno, esto es lo que había, o este es el producto de los que les estaba hablando, estoy trabajando en algo, ya les voy a contar. Que la gente los vaya siguiendo, les vaya siguiendo la línea. Utilizar un lead atractivo y un enganche. El lead, esta es la primera frase que usamos cuando publicamos algo. Es clave esa primera frase, porque si la gente no te enganchó en esa primera frase, se va. Así como vimos que en los videos a los 10 minutos probablemente ya se va, aquí al segundo o tercer párrafo probablemente ya te dejó de leer. Entonces, engánchalo y al mismo tiempo motívalo a seguir leyéndote. Información clara, coherente y precisa. De nuevo, no hagan 10.000 párrafos, traten de ir al grano. Generen interacción, dialoguen con los seguidores. Traten todo el rato de que ellos tengan que responderle, de generar una conversación y por favor no dejen de responder. Si alguien les hace una pregunta, respondan. No hay nada peor para el seguidor que sentir que esta cuenta en la que estamos siguiendo no nos está pescando, no está satisfaciendo nuestras necesidades. Vuelve a tu porqué siempre. El año pasado, por ejemplo, que estábamos como así en sequía de información porque no estábamos con los estrenos, nuevo producto, qué sé yo. Vuelve a tu porqué, inspira. Hablábamos, ¿cierto?, del porqué, se lo volví a comentar al principio de la clase. ¿Por qué hacemos esto? Compartámosle a la gente eso. Tratemos de dar ejemplo también y de buscar que la gente nos siga en eso. Comparte una noticia de tu marca, ya sea, recién vimos todos los que podíamos hacer en gestión de prensa. También puedes compartir una noticia de otras cosas que te puedan interesar a ti y a tus consumidores para generar algún debate, alguna opinión, para conversar, para aumentar las interacciones. Entrega tips, consejos, recuerda siempre las imágenes limpias y en buena calidad. Para bien o para mal, las personas y los rostros de las personas generan más interés. Y bueno, los rostros, los conocidillos también generan más interés. Impactan, pero sin exagerar. Súper importante. Trata de buscar la manera de impactar, pero tampoco le pongan tanto color. Varíen el contenido, no hagan siempre lo mismo, no repitan un posteo, siempre hay una manera de decir lo mismo de otra manera. Siempre podemos decir lo mismo de otras maneras. Busquen esas maneras, ingénienselas. Somos artistas, somos generadores de contenido, y en esto, ojo, y mi amigo Focus me va a agradecer, al variar ese contenido, no irse a los extremos, porque tenemos que mantener un feed armónico, que se vea lindo, que cuando nos vayan a visitar, ¿cierto?, a nuestro feed, que se vea y vayan para abajo, que se vea armónico, ¿no? Que tú dices como, chuta, ¿dónde está la identidad de esta cuenta? No publicar cualquier cosa. Los videos cortos, ya les dije, respeten ese menos de un minuto, por algo es. Ojo con las portadas cuando publiquen, no siempre los videos parten como con este fundido negro. No dejen que la portada sea el fundido negro, porque nadie va a ir a querer a ver eso. No digo con que los videos cortos, no en desmedro de los videos largos. Hagan los videos largos, pero cuando tenga razón de ser largo. Esos son los que van al Instagram TV, ¿cierto? Cuando tengan una razón de ser. Y bueno, los videos, los más divertidos, ¿cierto? Ya los vemos en los Reels, que están siendo todo un trending topic, que son como los símiles a lo que se hace en TikTok. No hablé de TikTok porque TikTok, bueno, tiene un público por ahora todavía muy adolescente y no va a lugar en estos momentos. Ya en un mes más ya no sabemos si podemos hablar de lo mismo.
Usa transmisiones en vivo, pero con contenido. Siempre piensen en esa transmisión en vivo, cranéensela, ¿qué puede ser interesante? Entrevisten a alguien, entrevisten a su público también. Definan los hashtags y denles un correcto uso. No pongan, estoy vendiendo la máscara más linda del mundo en un hashtag. No, eso no sirve. A modo de humor puede servir, pero la verdad es que en el sentido de lo útil ya no nos sirve. Entonces, aprovechen las stories también, las historias, publiquen periódicamente. Si no queremos rellenar el feed ni dar contenido irrelevante, usen las stories. Publiquen para mantenerse activos, aprovechen los formatos de interacción, las encuestas, las preguntas, GIFs para aumentar las interacciones, ¿cierto? Y también tengan en cuenta las fechas claves, prográmense las efemérides. ¿Cuándo es el día de la mamá, el día del papá, el día del abuelito? Para poder ir programando sus publicaciones para esos días, ¿cierto? Que no nos pille el día del teatro el mismo día. Pensemos antes, el día de la danza. ¿Qué queremos decir el día de la danza en algo inspirador? Entonces, piensen, tengan un calendario con esos días importantes para ustedes y cómo ir trabajando contenido previo a eso. Hay que hacerse una grilla, exactamente. Ya, aquí les traje un ejemplo para que pudieran entender un poco todo lo que les acabo de decir antes, que trabajé con la Mona el año pasado, al momento del estreno de Mochaví. Primero entonces vamos utilizando esta narratividad de contar historias. Primero aquí vamos asomando a los personajes, hay algo de lo que les vamos a contar. Después se asoman los personajes, ya vemos su silueta, ya vemos que son 6 personajes, cómo se va a usar la luz, les damos una visión de cómo va a ser nuestra estética. Después le hablamos de los personajes en camarines, el backstage, siempre esas fotos son súper bien recibidas. Y al final entonces decimos, esta es la obra, o sea, esta es la puesta en escena, cómo va a ser, cuáles son los personajes, sus vestuarios, quiénes más participan, el director, la diseñadora. Esa es una manera de ir presentando, ¿cierto? Después aquí, nosotros fuimos hablando durante el estreno, nunca hay que dejar, ahora voy a hablar específicamente de una obra que es el ejemplo, pero nunca tenemos toda la carne en la parrilla antes del estreno. Siempre hay una temporada que tenemos que mantener y importante dejar contenido para ese momento también. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros empezamos a hablar de cada uno de los personajes, ¿cierto? Que generaron harta afinidad con el público. Y por último, los videos. Los videos tienen una gran interacción, es súper bien recibido también. Los videos, sobre todo, como medios spin-offs que hacemos, hablar del personaje, cómo actúan en este caso, la Mona tiene harto de humor porque tiene público familiar, entonces hablábamos como de los personajes afuera, interactuando entre ellos, y era súper gracioso. Y aquí, bueno, todos los chiquillos juntos, tienen hartos likes, harta interacción. Y por último, ya esto lo voy a pasar así, flash, las promociones pagadas en redes sociales. Primero hay que acordarse de que es a bajo costo, entonces ¿cuánto voy a gastar? ¿Cierto? Vean cuánto quieren gastar. Ojalá, yo les dije la clase pasada, por lo menos entre 100 y 200 mil pesos para ver, dependiendo de cuánto va a durar, ¿cierto? Y determinan un objetivo para la campaña publicitaria. Siempre un objetivo específico, dar a conocer un producto, un descuento, alguna noticia, que quieren captar nuevo público, conseguir interacciones, aumentar las ventas, aumentar las visitas a la cuenta o a la página web, recibir mensajes o llamados. Elijan siempre para esto la publicación más atractiva, directa y precisa con la información, llamen a la acción y que sea un solo producto. Si venden muchos productos o si quieren hablar de toda su cartelera, traten de jerarquizar y de que sea una o dos, pero que tengan similar público objetivo. Y, por supuesto, siempre tengan en cuenta la eficiencia y la efectividad. Utilizar los mismos recursos de una mejor forma para llegar de mejor forma a tu público objetivo. No se trata de hacer todo de nuevo, sino todo lo que ya hemos conversado en esta clase, utilizarlo ahora. Aquí les explico cómo se van configurando los anuncios en Facebook, ¿cierto? Definir tu objetivo, definir el botón del llamado a la acción, después definir la audiencia. Aquí la audiencia tú la puedes, edad, lugar, segmentación. Después la duración, cuánto va a durar. Ojo aquí que Facebook te
te propone, te dice, los anuncios que están circulando durante al menos 4 días tienden a obtener mejores resultados. Entonces, no lo dejes por menos de 4 días. Aquí tu presupuesto total, y te va diciendo un estimado. Por ese precio, para esos días, para ese público objetivo, pueden alcanzar personas más o menos entre 2.000 y 6.000 personas al día, para tener un clic entre 90 y 200 clics en el enlace. Y aquí tu presupuesto total, no olvidar que están los impuestos asociados, nunca es solo 10.000 pesos. Y lo mismo, aquí les explico lo mismo para Instagram, más o menos lo que hablamos recién. Aquí también les puse un ejemplo, perdón, porque fueron solo 3.000 pesos, pero fue lo que fue en ese momento. No hagan publicaciones por 3.000 pesos, por favor, pero es un ejemplo. Igual aquí Instagram te explica lo que son los resultados, de que te sirven y para que tú los tengas en cuenta. Y aquí puse otro ejemplo horrible con 7.000 pesos de presupuesto en Facebook. Traten de no usar menos de 10.000 pesos para una publicación. A menos que quieran ir probando, ¿no? Con 5.000, igual con 10.000 llegamos a un súper buen público. Entonces te muestra todos los resultados, las interacciones, el alcance, ¿cierto? Que ya lo vimos. Estas son las métricas para evaluar la rentabilidad de una campaña, que ya costo por clic en el enlace, lo que vale que te hagan clic en un enlace, lo que te cuesta que interactúen con la publicación, lo que te cuestan las impresiones. En todo caso, todas estas métricas las pueden revisar en el mismo Facebook, ahí les dejé el enlace. Y al finalizar, evaluar. Hacer un nuevo análisis del cliente, hacer el estudio público que conversamos la vez pasada si se puede, generen esta base de datos de nuestro público, analicen la experiencia y la satisfacción del cliente para aumentar la fidelización. Ya hablábamos de que ese público objetivo, fidelizarlo es clave. ¿Cuáles son los beneficios que le trajo a la organización o la marca esta estrategia de marketing? Y por supuesto, poder evaluar el posicionamiento, con el posicionamiento inicial y el último después de esta estrategia de marketing. Y eso sería.